Un cordial saludo, bienvenidos a su sesión número 4 de curso Técnicas para el Establecimiento y Manejo de la Agricultura Urbana. Les habla Edison Olaya, su instructor. Bueno, en esta sesión continuaremos entonces revisando las diferentes técnicas para el establecimiento de la agricultura urbana, a partir de lo que nos menciona el Acuerdo 605-2015. En esta oportunidad vamos a revisar el concepto de producción y manejo de fertilizantes biológicos y nutrientes. En esta primera diapositiva podemos ver en esta figura cómo a partir de los procesos de fertilización las plantas desarrollan aún mejor su sistema de raíces. A mano izquierda entonces podemos ver la imagen de lo que es el desarrollo con la fertilización y a mano derecha podemos ver el desarrollo de raíces mucho más limitado, cerca de los 40-50 centímetros cuando no se cuenta con fertilización, mientras que en el otro caso se alcanzaron profundidades cercanas al 1,30-1,40. Bueno, entonces recordemos los conceptos que se manejan en el tema de agricultura urbana. Ya hemos revisado los previos, lo que es la agricultura vertical, los sistemas biointensivos, los sistemas de raíces flotantes, la producción en camas elevadas, la agricultura de reciclaje, la agricultura familiar, y en esta oportunidad vamos a revisar lo relacionado con la producción y manejo de fertilizantes biológicos y aspectos generales de la nutrición vegetal o la fertilización. Para dejar en nuestra última sesión en cuanto a estos contenidos lo relacionado con la preparación de biocontroladores. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la producción y el manejo de fertilizantes biológicos? Se denomina fertilizante biológico a aquellos productos formulados con organismos vivos que se utilizan para favorecer la nutrición de las plantas. Dentro de estos fertilizantes biológicos, los más conocidos son el Rhizobium y las micorrizas. El Rhizobium es una relación que se da entre las bacterias y las raíces, y las micorrizas es una relación que se da entre los hongos y las raíces. Estas son relaciones simbióticas, es decir, que favorecen a las partes. Ya en un pasado video vimos cómo esa relación es provechosa para los dos elementos. Los organismos obtienen de las plantas glucosa u otros tipos de elementos que les sirven para su desarrollo, y a la vez las raíces obtienen de estas asociaciones los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Dentro del tema también de los fertilizantes, es bueno considerar los fertilizantes no biológicos, que corresponden a los formulados con compuestos químicos orgánicos. Dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, la urea, el compost, el lombricompuesto, el estiércol o los abonos verdes. Ya tendremos en su momento un capítulo que dirigiremos hacia este tipo de compuestos químicos orgánicos. También existen otro tipo de compuestos que se denominan químicos, más exactamente o inorgánicos. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, los fosfatos de amonio, los nitratos de amonio, etc. Este último grupo está asociado a lo que son los fertilizantes de síntesis química. Para el desarrollo de este proyecto vamos a trabajar más con los compuestos químicos orgánicos, es decir, trabajaremos unos capítulos para lo relacionado a la producción de compost o para que conozcamos un poco más acerca de este tipo de elementos. A mano derecha podemos ver una imagen de un sistema para producir compost. En él hay diferentes elementos mezclados, desde residuos de cosecha, residuos verdes, estiércoles, que deben surtir un proceso de maduración tanto de orden aeróbico como anaeróbico. Ya lo veremos en detalle en el capítulo correspondiente, pero en esta oportunidad quería mostrárselos como uno de los sistemas para producir, en este caso, compuestos químicos orgánicos que posteriormente nos van a servir para todo el proceso de fertilización de nuestras huertas.
Bueno, entonces en la producción y manejo de fertilizantes biológicos tenemos un concepto que es el término inoculante, que se utiliza en la práctica para referirse a un fertilizante biológico que se aplica a la semilla en el momento de la siembra. Es decir, es una práctica en la cual la semilla, antes de ser sembrada, se embebe, ¿sí? se inocula de estos fertilizantes biológicos y hacia adelante el fertilizante biológico va a ayudar al crecimiento de la planta. La inoculación es la forma más común de aplicar un fertilizante biológico, porque las bacterias adheridas al tegumento de la semilla infectan la radícula inmediatamente a su emergencia, por lo que se favorece la nutrición de la planta desde etapas fenológicas muy tempranas. Entonces, en el tema de la inoculación es tomar una semilla, es embeberla, es prácticamente sumergirla en estas sustancias que posteriormente se siembran y que van a ayudar desde un primer momento al desarrollo de la radícula de la futura planta. A mano derecha, por ejemplo, podemos ver unos nódulos. Este básicamente es una relación de un rhizobium, es decir, es una bacteria asociada con la raíz y en este caso gracias a esta asociación, la bacteria le permite a la planta tomar nitrógeno, ya que la bacteria es capaz de fijarlo vía amonio. Entonces, de esa manera, la planta está ganando un nutriente fundamental para su desarrollo gracias a esta relación que se denomina simbiótica, porque las dos partes tienen resultados de la relación. Esta es una imagen tomada de la página del doctor Fernando Rivero, donde se puede ver entonces esta relación de raíz-bacteria denominada Rhizobium. Otro concepto que debemos tener claro es que el abono orgánico mejora la eficiencia de los fertilizantes. Aun cuando el contenido de nutrientes del material orgánico sea bajo y variable, el abono orgánico es muy valioso porque mejora las condiciones del suelo en general. La materia orgánica mejora la estructura del suelo, reduce la aeración del mismo, tiene un efecto regulador en la temperatura del suelo y le ayuda a almacenar más humedad, mejorando significativamente de esta manera su fertilidad. Entonces, en esta imagen quise ponerles una lombriz, que es básicamente un síntoma de un suelo saludable, de ese tipo de suelo que debemos tener, rico en material orgánico. Como vimos, pues el material orgánico trae muchas bondades al suelo. Puede ser que en los análisis químicos no se vean cantidades impresionantes de elementos químicos, pero el material orgánico le confiere ciertas características al suelo que mejoran cosas como la estructura del suelo, es decir, lo vuelve más poroso, permite que retenga mejor los nutrientes, permite que se retenga mejor la humedad, regula la temperatura de los suelos. Otra bondad que traen los elementos o los abonos orgánicos a los suelos y que aquí no está anotada es lo relacionado con el pH. Ya veremos un poco más adelante el concepto, pero básicamente los abonos orgánicos regulan el pH del suelo y lo hacen favorable para el desarrollo de la planta. Entonces, podemos ver que el abono orgánico mejora la eficiencia de los fertilizantes porque cuando el suelo tiene estas características, mejora lo que corresponde con la posibilidad de atrapar nutrientes y de tenerlos disponibles para las plantas. Hay un concepto que se denomina capacidad de intercambio catiónico. Básicamente, la capacidad de intercambio catiónico de un suelo tiene que ver con esa capacidad de los suelos para retener nutrientes. A un alto valor de capacidad de intercambio catiónico, el suelo tiene una mayor capacidad de absorber nutrientes, de mantenerlos para evitar que sean lavados. La capacidad de intercambio catiónico en los suelos se incrementa básicamente cuando tienen o mucha arcilla, que no es una condición ideal para los suelos, o cuando tienen mucho material orgánico. Entonces, por esta razón debemos buscar que nuestros suelos cada vez sean más ricos en materia orgánica, porque de esa manera van a poder atrapar más nutrientes, lo que va a significar que haya más disponibilidad de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. Los nutrientes, sus funciones en las plantas y sus fuentes.
Existen 16 elementos que son esenciales para el crecimiento de una gran mayoría de las plantas y estos provienen básicamente de dos medios, o del aire circulante o del suelo circundante. En el suelo, el medio de transporte es la solución del suelo. Entonces, el elemento móvil es generalmente la humedad, que permite entonces que los nutrientes que estén en el suelo se ubiquen o que la planta los pueda absorber. Entonces vamos a ver aquí una imagen de lo que fuese un suelo, que puede ser arcilla o materia orgánica. Como les dije, básicamente estos dos elementos son los que mayor capacidad de intercambio catiónico tienen, entonces permiten que lo que son este tema de los elementos químicos queden adheridos al suelo y de esa manera entonces puede garantizar que la planta los puede tomar. Aquí entonces estamos viendo un ejemplo, hay iones de hidrógeno, de calcio, de potasio, de magnesio y podemos ver entonces que algunos de estos elementos son absorbidos por la planta de esta solución del suelo, pero algunos otros pueden ser lavados del suelo. Cuando no hay una buena capacidad de intercambio catiónico, muy fácilmente también estos elementos son lavados y se van a capas más profundas donde no van a poder ser tomados por el cultivo. Por eso la importancia de mantener suelos sanos e enriquecidos con material orgánico. Los nutrientes, sus funciones en las plantas y sus fuentes. Entonces, básicamente, como hablábamos, existen varios medios de los que la planta toma los nutrientes. El primero de ellos es el aire. Del aire la planta toma el elemento carbono en forma de dióxido de carbono o CO2. Otro elemento desde el cual el agua toma nutrientes es el agua. Del agua toma hidrógeno y oxígeno, básicamente proveniente del agua. El tercer medio del cual toma los nutrientes la planta es del suelo, básicamente provenientes de fertilizantes, ya vimos, inorgánicos, orgánicos o de los abonos animales. En cuanto a estos fertilizantes o a estos nutrientes, podemos contar con el nitrógeno, y nos cuenta la bibliografía que las plantas leguminosas obtienen el nitrógeno del aire con la ayuda de bacterias que viven en los nódulos de las raíces, que fueron la imagen que vimos inicialmente. Esta relación entre las raíces de las plantas, en este caso las leguminosas que generan una buena relación con las bacterias, se denomina rizobium y permite la fijación biológica de nitrógeno. Adicionalmente, este tipo de relación de leguminosas, o cuando sembramos leguminosas, como lo pueden ser los frijoles o los productos que tienen vaina, lo que también estaríamos aportando al suelo, gracias a esa fijación biológica del nitrógeno, se denomina abono verde. Y la micorrizae, que es la relación también con hongos. Entonces, raíz y bacteria, rizobium, raíz y hongo, micorriza. Otro elemento importantísimo en el tema de la nutrición vegetal es el fósforo, cuyo símbolo químico es la P. El otro elemento importante para la nutrición vegetal en cuanto a una clasificación que se denominan los macroelementos es el potasio. El siguiente, el calcio, el magnesio, el azufre. Existen también una serie de elementos que la planta utiliza en menor cantidad, pero que igual son esenciales para su crecimiento y desarrollo y para la producción. Dentro de ese grupo que se denominan microelementos, tenemos elementos como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno y el cloro. Ya vamos a ver un poco algunas características de lo que significa la ausencia de estos productos en la planta. Si tomáramos una planta y le hiciéramos un análisis después de seca en cuanto a su composición química, sería más o menos de la siguiente manera. La mayor parte de la planta sería nitrógeno, otra parte de carácter sería potasio
Aquí es donde podemos ver los macroelementos, mírenlo, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio y magnesio. Y ya en menores cantidades, elementos como el azufre, el silicio, el cloro, el sodio y algunos otros microelementos. Ya de esto sería esta porción blanca, démonos cuenta, que corresponde básicamente al 7% de la composición de una planta que se analiza. El otro 7% sería hidrógeno, el 44% oxígeno y el 42% de la constitución de una planta sería carbono. Entonces nos vamos a concentrar en esta composición de nutrientes porque son los que deberíamos o debemos suministrarle a la planta para su correcto desarrollo. Como nos dimos cuenta, el hidrógeno y el oxígeno son tomados por las plantas a través de las raíces y lo toman básicamente del agua. Y el carbono, pues que es un elemento esencial que la compone en una porción muy importante. La fuente FAO 2002. Bueno, entonces como les dije inicialmente, básicamente los nutrientes de las plantas se dividen en dos categorías, de acuerdo a su clasificación cuantitativa, es decir, a la cantidad que de estos elementos toma. Entonces existen los macronutrientes que se dividen en nutrientes primarios y nutrientes secundarios. Y existen adicionalmente los micronutrientes o microelementos. Básicamente se denominan macronutrientes porque la planta los toma en grandes cantidades y se denominan micronutrientes porque la planta los toma en cantidades menores. Pero igualmente son necesarios e indispensables para el correcto desarrollo y producción vegetal. A mano derecha entonces podemos ver lo que correspondería a un proceso de la planta. La planta entonces básicamente inicia su proceso haciendo fotosíntesis, para lo cual capta gas carbónico del ambiente y emite oxígeno como un resultado de ese proceso fotosintético. Entonces la planta fija el gas carbónico en forma de materia orgánica. En algunas, como segundo paso, realiza también un almacenamiento de grasas, proteína y azúcares en frutos y semillas procedentes de ese proceso fotosintético, y también almacena azúcares en las raíces, que son las que posteriormente en los procesos simbióticos intercambia con bacterias y hongos. Este proceso entonces se traduce en la producción de savia elaborada. La planta adicionalmente tiene un proceso en el cual maneja una savia bruta, básicamente correspondería con la toma de los nutrientes del suelo, van por esta línea azul estas savias brutas, hay un proceso de transpiración como quinto paso, entonces el cuarto paso, absorción de agua, sal y sales minerales. Quinto paso, hay un proceso de transpiración del agua a través de los estomas, que es el proceso respiratorio de las plantas en el cual ella emite gas carbónico y toma oxígeno. Ese es básicamente el proceso de la vida o del trabajo que desempeñan las plantas. Bueno, vamos a hablar ahora de los macronutrientes. Básicamente ya hemos dicho que los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades y grandes cantidades tienen que ser aplicadas si el suelo es deficiente en uno o más de ellos. Los suelos pueden ser naturalmente pobres en nutrientes o pueden llegar a ser deficientes debido a la extracción de los nutrientes por los cultivos a lo largo de los años, o cuando se utilizan variedades de rendimientos altos, las cuales son más demandantes en nutrientes que las variedades locales. Entonces, los macronutrientes ya entendemos que se denominan así porque la planta los consume en altas cantidades. Lo que nos dice la diapositiva es que cuando se tienen cultivos de alto nivel de extracción o alto nivel de producción, pues se extraen en grandes cantidades. Por esa razón, en la agricultura convencional se acostumbra a utilizar nutrientes o abonos de síntesis química para poder entregarle estos nutrientes a la planta. Aquí los vemos ejemplificados. Los que están en un círculo más grande son los que la planta consume en mayor cantidad, y los que se encuentran en círculos más pequeños son porque las plantas los consumen en menores cantidades.
como dijimos en una de las diapositivas, se trata de cerca de 16 nutrientes esenciales. Los micronutrientes son básicamente los que la planta requiere solo en cantidades más pequeñas para el crecimiento correcto y tienen que ser agregados en cantidades muy pequeñas cuando no pueden ser provistos por el suelo. Todos ellos igual lo requiere la planta. En ocasiones el que uno no exista puede ser limitante para que otro pueda ser tomado o absorbido por la planta. Por esa razón hay que tenerlos en las cantidades adecuadas para el correcto desarrollo de la planta. Bueno, vamos a hablar un poquito más de los macronutrientes y vamos a empezar con el nitrógeno. Dentro del grupo de los macronutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas en grandes cantidades, los nutrientes primarios son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces quizás lo hemos visto en los fertilizantes de origen químico que se denominan NPK, o en ocasiones lo que reconocemos son los números. Entonces en este caso hay un 16, 16, 8. Lo que está diciéndome esta numeración es que tiene 16% de nitrógeno, 16% de fósforo y 8% de potasio. Este 13S entonces corresponde a el valor de azufre, que ya no estaría o que sería otro tipo de nutriente. Básicamente los macronutrientes esenciales, que son el NPK, tienen unos resultados en el cultivo. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, permite que el cultivo tenga un follaje saludable, permite que haya producción adecuada de clorofila y permite el crecimiento vegetal. Por esa razón, cuando un cultivo es rico en nitrógeno, tiene exuberancia en su vegetación, que es, como vimos, elementos importantes en su desarrollo. El fósforo ayuda a lo que es el desarrollo de las flores, ayuda en la síntesis de DNA, RNA, de proteínas y nos permite que contemos con raíces fuertes y que crecen. Entonces el fósforo aporta crecimiento hacia abajo, mientras el nitrógeno nos aporta en el crecimiento de la parte aérea de las plantas, hacia arriba. El siguiente de los macronutrientes esenciales es el potasio. El potasio permite que la planta tenga un crecimiento fuerte, vigoroso. Permite también realizar síntesis de proteínas y lo que es la producción de carbohidratos. Entonces, el potasio es esencial para todos los procesos ya de producción de frutos. Entonces, nos podemos dar cuenta que los tres son esenciales para poder tener producción adecuada en nuestras plantas. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco del nitrógeno. El nitrógeno es el motor de crecimiento de la planta, suple de 1 a 4% del extracto seco de la planta, como vimos allí acerca de lo que son los componentes de nutrientes en una planta seca que se evalúa. Es absorbido del suelo bajo la forma de nitrato, que es esta forma NO3, o de amonio, NH4, que es la que le entrega en las bacterias que se encuentran en Rhizobium con la raíz. En la planta se combina con componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar aminoácidos y proteínas, siendo el constituyente esencial de las proteínas. Está involucrado en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento. Un buen suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los otros nutrientes, algo que les venía diciendo. Si un elemento como el nitrógeno es limitante, entonces puede significar que la planta no pueda absorber otro tipo de nutrientes. Vamos a hablar ahora del fósforo. El fósforo suple del 0.1 al 0.4% del extracto seco de la planta, juega un papel importante en la transferencia de energía, por eso es esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable para la diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los puntos de crecimiento de la planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos.
naturales o agrícolas o donde la fijación limita su disponibilidad. Y recordemos entonces lo que dijimos del fósforo, que es un elemento que nos favorece el crecimiento de la planta y el desarrollo de raíces. Y como nos dimos cuenta, pues es esencial en procesos como la fotosíntesis. Vamos a ver el macronutriente potasio. El potasio, que suple de 1 a 4% del extracto seco de la planta, tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas, sustancias químicas que regulan la vida. Por ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de proteínas. El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las plantas bien provistas con potasio sufren menos de enfermedades. Entonces démonos cuenta que este macroelemento es supremamente importante igualmente porque nos da resistencia a la planta sobre situaciones adversas como es la falta de agua o la presencia de heladas o la salinidad en los suelos, que es otra condición que no es favorable. Las plantas que cuentan con una buena fuente de potasio, entonces tienen también menos enfermedades. Y como dijimos, adicionalmente, el potasio es fundamental para la producción de los frutos. Vamos entonces ahora a mirar los macronutrientes secundarios. Recuerden que había un grupo de principales que era el NPK, pero también hay un grupo de macronutrientes secundarios, es decir, la planta los toma en grandes cantidades, pero en este caso un poco menos que los principales. Entonces, los nutrientes secundarios son básicamente el magnesio, el azufre y el calcio. Las plantas también los absorben en cantidades considerables. El magnesio es el constituyente central de la clorofila. El pigmento verde de las hojas que funciona como un aceptador de la energía provista por el sol. Por ello, del 15 al 20% del magnesio contenido en la planta se encuentra en las partes verdes. El magnesio se incluye también en las reacciones enzimáticas relacionadas a la transferencia de energía de la planta. Entonces, como nos dimos cuenta, el magnesio hace parte fundamental de la clorofila, que es un elemento o una sustancia que permite desarrollar el proceso de fotosíntesis. Aquí a mano derecha entonces les voy a mostrar una curiosidad. Básicamente se están comparando la hemoglobina, que es el elemento que le da el color rojo a la sangre y tiene varias funciones obviamente dentro de nuestra vida, con la clorofila. Resulta que las moléculas son exactamente iguales. La diferencia fundamental es que en la molécula de hemoglobina su parte central es un átomo de hierro, mientras que en la clorofila cambia por el átomo de magnesio. Pero en particular son muy similares, salvo en esta parte de la molécula donde cambia un poco. Pero las dos moléculas, tanto la de la hemoglobina, que es la sangre humana, como la de la clorofila, son exactamente iguales. Entonces casi que la clorofila podemos entenderla como la sangre de las plantas. Por esa razón, entonces, el magnesio es supremamente importante y básicamente, como nos lo dicen en esta diapositiva, se encuentra en todas las partes verdes de la planta. Bueno, otro elemento secundario de gran importancia es el azufre. El azufre es constituyente esencial de las proteínas y también está involucrado en la formación de la clorofila. En la mayoría de las plantas suple del 0.2 al 0.3% del extracto seco. Por ello es tan importante en el crecimiento de la planta como el fósforo y el magnesio, pero su función es a veces subestimada. Por eso, si recuerdan un poco en la diapositiva donde vimos el fertilizante de síntesis química, aparece NPK, que es 16-16-8, y 13S. Entonces, este 13S se refiere a que tiene un 13% de azufre como un macronutriente secundario que, como nos demos cuenta, también es importantísimo para lo que es la producción de clorofila y para el desarrollo normal de la planta. Aquí a mano derecha vemos el ciclo del azufre. Básicamente, el azufre es tomado por las plantas en la forma de sulfatos. Este SO4 es un sulfato, es la forma para que
el azufre esté disponible para que las plantas puedan tomarlo, o es la forma como se aplica para ponerlo disponible para las plantas. Otro elemento de gran importancia dentro de los macronutrientes secundarios es el calcio. El calcio es esencial para el crecimiento de las raíces y como un constituyente del tejido celular de las membranas. Aunque la mayoría de los suelos contienen suficiente disponibilidad de calcio para las plantas, la deficiencia puede darse en los suelos tropicales muy pobres en calcio. Sin embargo, el objetivo de la aplicación de calcio es usualmente el del encalado, es decir, reducir la acidez del suelo. Bueno, esto se los voy a comentar un poco más adelante, pero pues aquí vamos entendiendo que el calcio es de gran importancia para el desarrollo de la planta, que el calcio lo utilizamos en agricultura para regular el pH del suelo, ya que pHs o valores ácidos, ya lo veremos un poco más adelante, no son favorables para la disponibilidad de nutrientes. Aquí a mano derecha podemos ver una representación de lo que sucede cuando hay carencias de ciertos elementos. Entonces, en el caso del calcio, por ejemplo, aquí no se produce un buen desarrollo de los tejidos, de las membranas de las células, entonces hay un crecimiento deficiente de las hojas. En este caso, la carencia de magnesio, los colores son más pálidos, no hay tanto verdor porque pues no habría la suficiente calidad de clorofila. En el nitrógeno, pues también no habría un follaje adecuado y podría en las nervaduras verse oscuro, pero hacia las partes internas de la nervadura más hacia el amarillo. Las deficiencias de fósforo podrían mostrar una hoja con necrosis hacia sus bordes. La carencia de azufre pues estaría afectando el crecimiento también del sistema verde de las plantas, de las hojas de las plantas. En este caso este sería un ejemplo de una hoja sana. Vemos aquí por ejemplo que la carencia de potasio lo que genera es que en la planta puedan aparecer perforaciones. La carencia de hierro entonces también haría que la hoja fuera clorótica, tendiendo a ser amarilla. Entonces, estas son unas formas de ir reconociendo las ausencias de ciertos nutrientes. Esto hay que estudiarlo más en detalle porque en ocasiones pues tienden a confundirse los síntomas. Entonces, hay que mirar sobre qué tipo de cultivo se está produciendo la deficiencia y poder establecer a partir de las características ya más detalladas a qué tipo de carencia podría corresponder cierto tipo de comportamiento. Vamos a hablar ahora de los micronutrientes. Los micronutrientes o microelementos son el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, el cloro y el boro. Ellos son parte de sustancias claves en el crecimiento de la planta, siendo comparables a las vitaminas en la nutrición humana. Son absorbidos en cantidades más pequeñas o minúsculas y su rango de provisión óptima es muy pequeño. Su disponibilidad en las plantas depende principalmente de la reacción del suelo. El suministro en exceso, por ejemplo, del boro, puede tener un efecto adverso en la cosecha subsiguiente. De igual manera, si alguno de estos micronutrientes empieza a escasear, también va a tener unos efectos adversos por la producción de la planta. Entonces recordemos que hemos visto hasta acá los macronutrientes primarios, que son el NPK, los macronutrientes secundarios, que serían el calcio, el azufre y el magnesio, y los micronutrientes, que serían el boro, el silicio, el cobre, el hierro, el cloro, el zinc y el manganeso, que recordemos son micronutrientes porque los utilizan en menor cantidad, pero que igualmente son supremamente necesarios para un correcto desarrollo y una correcta productividad o una adecuada productividad de nuestras plantas. Bueno, también puede suceder que cuando las condiciones de pH no son las adecuadas, algunos micronutrientes pueden generar toxicidad. Entonces, dentro de estos microelementos que pueden ser tóxicos para las plantas, a niveles solo algo más elevados que lo normal, en la mayoría de los casos esto ocurre cuando el pH es muy bajo o bajo o muy bajo. La toxicidad, por ejemplo, por aluminio, que sería un micronutriente, y por manganeso, es la más frecuente, en relación directa con suelos que son muy ácidos. Entonces aquí vemos algunas otras características. Entonces ya hemos visto que en azufre
o cuando hay ausencia de azufre se puede percibir clorosis, que es básicamente hojas que han perdido su color verde. Podemos ver, por ejemplo, que cuando hay excesos de magnesio, se puede percibir la clorosis entre las nervaduras de las hojas. Recordemos que estas divisiones son las nervaduras y esta parte amarilla entre ellas sería el tema de la clorosis producida por ausencia o por carencia de magnesio. Cuando el problema es por potasio, entonces hay necrosis en los bordes de las hojas, como les había mencionado, entonces las hojas se ponen negras en su borde. En el caso del fósforo, cuando hay ausencia, pueden haber una tendencia a tener hojas rojizas. Cuando falta nitrógeno, entonces vuelve a experimentarse un tema de clorosis. Cuando el tema es ausencia o de manganeso y de hierro, o más bien en este caso, pueden ser excesos de esos micronutrientes por efecto de la toxicidad, se presenta clorosis entre las nervaduras de las hojas, como en este caso. Y cuando hay ausencia de boro, se puede presentar necrosis en el meristemo. Entonces la hojita tiende a morir y a volverse negra. Bueno, yo les he venido hablando del pH, voy a aclararles un poquito más para que nos quede completa la información. Básicamente el pH es denominado potencial de hidrógeno. Esto tiene que ver con que los suelos sean muy ácidos o sean alcalinos. Básicamente hay sustancias que reconocemos por su acidez, como un limón, y una sustancia alcalina podemos distinguirla como por ejemplo el caso de la leche. En el caso del agua, por ejemplo, ella tiene un pH neutro. Entonces veamos más o menos lo que sería el rango de pHs en un suelo. Nuestros suelos, los suelos en Colombia son muy jóvenes, eso hace que el rango de pH sea inferior a 5.5. Entonces aquí entre 4 y 5.5 tenemos suelos ácidos, obviamente que entre más bajo el suelo es más ácido. A medida que el pH se incrementa va llegando al valor neutro, que es el valor 7, y en la medida que se incremente el pH se va volviendo alcalino. Entonces aquí vemos que el rango de acidez es antes del 6 aproximadamente y el rango de alcalinidad es posterior al 8 hasta el 10. En ese rango se distinguen los suelos en Colombia. Básicamente, como les digo, suelos muy jóvenes con un pH inferior al 5.5. ¿Qué pasa entonces con esto del pH? Cuando el suelo está en esos niveles de acidez alta, entonces resulta que los nutrientes, los macroelementos o los microelementos empiezan a estar o no estar disponibles para la planta. Entonces en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que para pHs inferiores a 6, la disponibilidad del nitrógeno empieza a mermarse. Mientras que para pHs superiores al 8 pasa igualmente. Entonces, en rangos entre el 6 y el 8, el nitrógeno está disponible para la planta. Entonces, démonos cuenta que el tema del pH empieza a cobrar vital importancia porque el pH empieza a regular todos los nutrientes. Un pH que no se encuentra en un rango adecuado puede significar que los nutrientes no estén disponibles para la planta. Entonces nos preguntaremos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para regular el pH? Existen equipos, primero que nada, para poder identificar el pH de los suelos o algunas cintas de medición. Pero en nuestro caso, para no entrar en esos procesos que pueden volverse complejos, lo importante es saber que elementos como la materia orgánica, como el compost, permiten que el pH se regule, como les había dicho en unas de las primeras diapositivas. Y cuando el pH se ha regulado, entonces démonos cuenta que los elementos esenciales empiezan a estar disponibles para la planta. Miremos por ejemplo el caso del fósforo. Miremos que el fósforo empieza a ser restrictivo en valores que sean inferiores al 6.5 en pH. Demos cuenta que la disponibilidad se reduce ostensiblemente y lo mismo pasa a partir del 7.5. Entonces nos empieza a mostrar que es ideal que nuestros suelos estén en un rango de pH entre 6.5 y 7.5. Como les decía, elementos como el compost, la aplicación de materia orgánica, lo que genera es que los suelos traten de estabilizarse en el 7, que es el punto ideal del pH. Otro elemento pues, que también se restringe es el potasio. Démonos cuenta que para valores inferiores a 6 empieza a no estar disponible, aunque para valores entre el neutro
y el básico se mantiene bien. El azufre se comporta exactamente igual. El calcio, que como mencionábamos, básicamente permite subir el pH, entonces en suelos muy ácidos al aplicar calcio, entonces vamos a un rango de alcalinidad ideal. Por esa razón se encalan los suelos. El magnesio, démonos cuenta entonces que también se pierde disponibilidad a valores muy ácidos o a valores superiores al 8 a 8 de alcalinidad. El hierro es un microelemento que, como nos dijimos cuenta, puede generar toxicidad. Démonos cuenta aquí entonces que a medida que se vuelve más ácido el suelo, hay mayor presencia de hierro. Entonces el hierro es un elemento que genera acidez, lo mismo que el aluminio. En esta imagen no se ve, pero el aluminio funciona igual y pueden generar toxicidad en los cultivos. Lo mismo que el manganeso, démonos cuenta. Aquí a valores ya inferiores de 5 empieza también a escasear. Entonces aquí es importante que tengamos valores adecuados. En el 7 o entre el 6,5 y el 7,5 estamos en buenas condiciones de pH para disponer de este elemento. El boro igualmente empieza a escasear abajo del 5 en pH. El cobre y el zinc, que también son microelementos esenciales, por eso la necesidad de tener un suelo entre 6,5 y 7,5 para que haya una buena disponibilidad, y lo mismo el molibdeno. Entonces, como les decía, aquí entendemos la importancia de lo que significa el pH en los suelos. Yo les voy a compartir un video para que puedan ver cómo afecta o cómo se puede manejar el pH en los suelos, buscando esas condiciones óptimas para que el cultivo tenga o pueda aprovechar los nutrientes. Bueno, por último, entonces las preguntas de esta sesión 4. La primera es ¿qué son los fertilizantes biológicos? La segunda es ¿por qué el abono orgánico mejora la eficiencia de los fertilizantes? La tercera es ¿cuáles son las dos categorías en que se clasifican los nutrientes y por qué se denominan así? Y como cuarta pregunta está el por qué el pH afecta la disponibilidad de nutrientes. Bueno, nuestra bibliografía de la información, buena parte de la información que tratamos en este capítulo fue tomada del documento de la FAO, los fertilizantes y su uso, una guía de bolsillo para oficiales de extensión, Food and Agriculture Organization, de 2002. Bueno, espero que haya sido de su agrado, de provecho esta sesión 4 sobre fertilización para poder entrar hacia adelante a el tema ya de producción de abonos para nuestra huerta y en nuestro proceso de formación en agricultura urbana. Que estén muy bien.